Milcamá. Dice la Biblia, Génesis 22, 17, por favor. Repita conmigo: mi descendencia poseerá las puertas de mis enemigos. Amén. Eso es una promesa, es una profecía y es una verdad futura. Y es una verdad de la que hay que apropiarnos. Dios no quiere que estemos a la ofensiva, sino Dios quiere que estemos no quiere que estemos a la defensiva, sino que estemos a la ofensiva. Amén. Dios es Dios de los dioses y es varón de guerra, fuerte y valiente. Él, verdad, no conoce la derrota. Dios siempre va en victoria. Él es guerrero, como cantamos, ¿verdad? Jehová es mi guerrero, Él es poderoso, Él es Gibor. ¿Sí? Gibor es poderoso guerrero, valiente, ¿verdad? Él no se detiene, Él siempre triunfa, hermano. ¿Quién podrá ganarle al Señor? Nadie. Y hay, ¿verdad?, quien se le ocurre tratar de hacerle la guerra a Dios. ¿De acuerdo? Entonces Él es nuestro guerrero y Él va al frente de la batalla. Y si nosotros somos casa de Israel, somos el pueblo de Dios, somos la iglesia del Mesías, entonces, hermano, tenemos que ser más que vencedores en Él. Milcamá, Judá. Perfecto. Entonces, este es los temas. Ya estamos por terminar y viene otra cosa tan linda, hermanos, para finales del mes de septiembre, para mediados del mes de septiembre, que les va a encantar. Voy a hacer un gran esfuerzo por prepararme más en lo que vendrá para el fin de mes. Este es el temario, el ABC de guerra espiritual. Usted debe saber que la guerra espiritual es real, es invisible, es espiritual. Y en ese nivel se tiene uno que mover espiritualmente, ¿ok? Es una confrontación de poderes. Dios, hermanos, es Dios, ¿ok? Y no hay rival para Él. Pero Satanás, el diablo y el reino de las tinieblas, ¿verdad?, hacen guerra. Ellos no aman la paz, odian la paz. Son terroristas, infunden el terror y quieren, hermano, a tomar el territorio del pueblo de Dios, quieren avanzarle. Y todo esto hay que entenderlo primeramente a nivel de nuestra vida, cuando quieren, ¿verdad?, traer opresión, temor, angustia, depresión. Quiere luchar una batalla en su mente, el enemigo quiere avanzarle en lugar de retroceder. Entonces usted y yo estamos en esta línea de combate. No hay punto neutral. Diga conmigo, no hay punto neutral. O usted se da por vencido o usted sigue luchando. ¿Okay? Entonces todos tenemos que ir a la guerra, todos. Dice el libro de Eclesiastés, hay tiempo de amar y tiempo de dejar de amar, tiempo de coser y tiempo de descoser, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de paz y tiempo de guerra. Entonces, hermanos, me inspiró ver las noticias de la actualidad del problema israelí-árabe con los terroristas de Hamas, y yo empecé a ver como una ilustración de la realidad espiritual, que igualmente Satanás está infundiendo terror al pueblo de Dios y está tratando, ¿verdad?, de hacer al pueblo de Dios retroceder en lugar de que el pueblo de Dios avance. Cuando Él lanza sus misiles, en la Biblia se llaman dardos de fuego del maligno, sus misiles, pero bendito sea el eterno Dios, que su mano nos protege. Cada uno de nosotros decidimos dónde queremos estar en medio de esta batalla. Si usted, hermano, quiere estar en el centro de la voluntad de Dios, usted está seguro. Ahí usted permanece en Jerusalén. Pero si usted se hace a la orilla, hacia el mundo, usted quiere probar, amistarse y buscar, probarle por allá y dejar de buscar al Señor, usted se coloca a la orilla del territorio y casi al límite de donde Dios está extendiendo su cobertura. Amén. Porque si usted y yo andamos en la voluntad del Señor, Él nos va a guardar. Pero si usted y yo nos descarriamos de los caminos del Señor, ahí sí no puedo decir más, hermano. Porque nos estamos, ¿verdad?, poniendo en el límite donde es la zona de guerra, donde el enemigo va a tentar, donde el enemigo se va a esconder, donde el enemigo va a ser sutil y va a querer hacernos tropezar. ¿Ok? Entonces, cuando salga la guerra, cuando usted se dé cuenta que está en la adversidad, en la prueba, en la lucha, en la enfermedad, en la carencia, en la escasez, usted tiene que prepararse, tiene que estar mentalizado, ¿ok? Tiene que estar entendido. Esto es una guerra y usted puede salir victorioso si usted busca al Señor. ¿Judá? Ok.
Entonces, hermanos, prepararse, hay que afinar la puntería, o sea, hay que calcular si es que usted ya está en medio de una guerra. Una guerra puede ser una guerra familiar, una guerra matrimonial, puede ser una guerra entre padres e hijos, puede ser una guerra con el vecino. Usted no lo quiere y sin embargo, ¿verdad?, sucede. Y usted tiene que saber si esa guerra va a ser para toda la vida o si le podemos poner fin. Las mejores guerras son rápidas, donde no hay bajas, ¿ok?, del ejército de Dios, y donde salimos triunfantes, sobrevivimos. Entonces considere de pronto si estás enojado con alguien, si estás peleado con alguien, si estás, ¿verdad?, recibiendo algún resentimiento o dolor, cómo resolver esa guerra, cómo ponerle punto final a esa guerra. Jesús dijo, ¿verdad?, si vas con 10,000 a la batalla y vienen 20,000 contra ti, lo más sabio es que tú digas, ¿sabes qué? Vamos a hacer la paz, porque por allí no voy a triunfar, ¿de acuerdo? Eso lo enseñó el Señor Jesús. Entonces así la iglesia también tiene que calcular si va a emprender algo y va a llegar hasta el final o no va a llegar hasta el final, ¿ok? Porque si usted dice, no, esta guerra la peleo hasta que yo triunfe. Hay personas que están luchando algún asunto legal, hay gente que está yendo con el abogado y está peleando un derecho, y de pronto la situación se complica. Entonces eso es calcular, decir, bueno, de aquí me voy hasta la última instancia, ¿ok? Si usted va de la mano de Dios, Dios le da la victoria, ¿ok? Milhamá. Bueno, ok. Entonces, hay que calcular. Miren, hermanos, Jacob, dice la Biblia, luchó con el ángel hasta que rayaba el alba. Cuando usted vea que es el tiempo de la batalla, no se doblegue hasta que raye el alba. O sea, transcurrió toda la noche y hasta a punto de amanecer él siguió luchando con aquel varón. No se dio por vencido. Entonces así usted, hermano, si usted ya tomó algo, tiene algo, hay algo que usted está clamándole a Dios, hay algo que usted está pidiendo a Dios, hay algo por el que usted ha estado rogándole, ya lleva tiempo, ya lleva años que usted está diciendo, Señor, trae la salvación a mi casa, restaura el hogar, haz esto, no deje de pelear, tiene que luchar hasta que raye el alba para que Dios, hermano, se glorifique y le dé a usted la victoria. Amén. Judá, Milhamá, hay que actuar. Si va a la guerra, entonces esto es con acción. Muchos dicen la palabra oración, que quiere decir orar y actuar, ¿ok? No es de los oidores, sino de los hacedores de la palabra de Dios. Lo que va a impactar el mundo espiritual es cuando usted dé pasos de fe, es cuando usted ya está armado y listo con su vestido, revestido del Mesías, y usted con sus armas de luz va a pelear una batalla excepcional. Ahí, hermano, Dios le va a dar la victoria. Amén, ok. Reciban la palabra y créanla, porque un amén confirma lo que usted está recibiendo. Entonces hay que entrenarse para la batalla. No podemos ir a la guerra si no tenemos entrenamiento. Y el entrenamiento número 1 requiere disciplina. El soldado necesita ser un soldado como disciplinado. Cada uno de nosotros debemos de ser autodisciplinados. Quiere decir que aceptamos la disciplina, que estamos de acuerdo, que no nos vamos a oponer, no nos vamos a resistir, que vamos a aceptarlo. ¿Por qué? Porque eso es bueno. Si un padre corrige a su hijo porque lo ama, el hijo, ¿verdad?, al principio no lo entiende, pero el padre sabe lo que hace. Entonces, hermanos, si usted y yo vamos a asumir la posición de guerreros, es porque, hermano, vamos a tener que renovar nuestra mentalidad y vamos a tener que ser forjados como el hierro en la casa del herrero. Vamos a tener que ser martillados con la palabra de Dios y vamos a tener que pasar por el fuego de la prueba, porque cuando usted sea forjado como hierro, Dios lo va a usar usted como un arma de guerra, no solo para pelear su propia batalla, sino para pelear la batalla de otros, y Dios le traiga a usted la recompensa, el botín, la victoria en el nombre del Señor. Milhamá. Me quedé con un nombre nada más. Bueno, no importa, dos, tú y yo podemos pelear. Disciplina, entendimiento. Diga entendimiento. Hay que entenderlo, ¿no? Hay que comprenderlo. No se puede pasar en medio de la guerra inocentemente. La Biblia dice, el avisado ve el mal y se aparta. Cuando Jesús veía a las multitudes que lo amenazaban, él se iba, no se quedaba a ver si me pueden hacer algo. Órale, no, ¿verdad?
¿no? Él dice que veía, pasaba en medio de ellos y se retiraba. No estaba, ¿verdad?, dispuesto a que, ¿ok? Entonces en la guerra hay que actuar con inteligencia, hermanos, el sentido común, la revelación, la dirección del Espíritu Santo, todo, hermano, puede contribuir a usted para que usted pelee bien su batalla, ¿verdad? Y no pierda esa guerra por ignorancia, no pierda esa guerra por desconocimiento, porque la Biblia dice, mi pueblo pereció. Así es. Entonces, ¿por qué perdemos los cristianos batallas? ¿Por qué no vamos de triunfo en triunfo, de poder en poder y de victoria en victoria? Porque quizás, hermanos, nos falta entendimiento, conocimiento de la palabra, del mover del Espíritu, de las cosas de Dios. ¿Ok? Entonces, para que tengamos victorias necesitamos entendimiento y autoridad. Autoridad, hermano, es una palabra poderosa en la que se mueve el mundo espiritual. Y el soldado debe de reconocer, ¿verdad?, el nivel de autoridad que Dios le ha concedido, el rango que tiene y la manera en que puede pelear. No es bueno ir solo a la guerra, es muy peligroso solo a la guerra. Entonces hay que tener estrategia. Digan estrategia. Ok, si vamos a pelear con estrategias. Dios en la Biblia nos ha dado estrategias. Proverbios dice, con ingenio se hace la guerra. Con inteligencia, dice la versión actualizada, con industria, o sea, con el entendimiento, con la escritura, hermano, con el conocimiento que te da la palabra de Dios, es que tú vas y yo voy a ir a la guerra. Entonces, número uno, hermanos, para pelear nosotros tenemos que estar conectados con el Señor, unidos con Dios, en comunión. Entonces, ¿por qué? Otra vez vuelvo a lo mismo. ¿Por qué el pueblo de Dios pierde la guerra? Porque, hermano, le da lugar al pecado. Por eso se pierden las guerras, ¿verdad? Porque no siempre solo ayuno y oración, sino también es de santificación. Hay que estar en comunión con Dios, hay que tener santidad. La santidad, hermano, nos protege y el enemigo nada tiene con nosotros. Pero si, hermano, nosotros le abrimos puertas al pecado, entonces ¿cómo vamos a pelear? No, hermano, al contrario, se ríe el enemigo, ¿verdad? Toma el derecho legal y sabe por dónde él va a atacar. Él no va a atacar por el lado más fuerte tuyo. Él te va a atacar por el lado más débil, donde haya más debilidad. ¿Y qué es la debilidad en la vida del hombre? La concupiscencia. Qué astucia del enemigo, hermanos, de saber tratar de llegar al corazón. Porque el centro de operaciones del hombre es el corazón. El enemigo jamás llegará a mover tu corazón, a persuadirte con sutileza tu corazón si primero no pasa por este campo, por la mente. Primero necesita convencerte de algo para después que baje a tu corazón o suba a tu corazón, dice la Biblia. Y tiene una razón por la que dice, ¿verdad?, que los pensamientos del hombre suben al corazón del hombre. Y entonces una vez que llega ahí ya empieza a infestarlo todo con rencor, con odio, etcétera, etcétera. Y entonces el hombre se mueve, sus emociones son movidas y su voluntad es movida y persuadido, ¿verdad? Como dice Santiago, la tentación, ¿verdad?, una vez que ha sido, ayúdame, atraído y seducido, esa es la obra del enemigo, atraído y seducido, entonces, ¿verdad?, da luz el pecado y el pecado a la muerte. ¿Ok? Amén. Sí, voy a ver. Gracias, hermano. Muy amable. ¿Dónde vamos? Comunión, santidad y conocimiento, con estrategia, hermano. Ahora, el asunto es que las luchas no se pelean solo hacia afuera de su persona, hermano. Hay un territorio, una tierra que Dios le dio a usted, es su propia tierra, es su cuerpo, es su vida, es su alma. La tierra somos nosotros los seres humanos. Entonces, la astucia del enemigo, hermano, es que la guerra no se pelee por allá, sino que la guerra se pelea aquí adentro. ¿Dónde adentro? Mente y corazón. ¿Sí? Mente y corazón, donde el enemigo empieza a traer pensamientos negativos de derrota, pensamientos malos, sucios, pensamientos de culpabilidad. Y entonces, hermano, eso es lo que pasa en la guerra espiritual, que la pelea ya no va a ver si por ahí me encuentro un demonio y lo echo fuera, o se me quiere aventar un endemoniado encima.
Pongan punto y aparte en esto. Hermanos, lo que más veo que el ejército de Dios necesita es prepararse y entender que de pronto la sutileza del enemigo es que él se va a meter por un huequito donde no lo veas y va a tratar de trabajar de dentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Esa es la sutileza, ese es el engaño. ¿De qué manera Israel pudo empezar a frenar esta guerra con los terroristas de Hamas? Cuando empezaron a reconocer que había bajo tierra túneles escondidos, 350 túneles dirigidos hacia la ciudad de Jerusalén, para que en un día determinado, hermanos, estos terroristas entraran y explotaran toda la ciudad y todo Israel y lo desaparecieran del mapa. Pero afortunadamente y gracias a Dios, porque yo creo que hay ángeles de Dios que están ahí en la tierra de Israel protegiendo y defendiendo al pueblo de Israel. Judá, Milchamá. Ok, entonces, hermanos, todos los túneles los dinamitaron, los explotaron y entonces los enemigos empezaron a retroceder. ¿Por qué? Porque el enemigo, hermano, quiere, ¿verdad? Ocultarse, esconderse. Ahí está, ¿verdad? Es estratega, ¿verdad? Más sabe por viejo que por diablo. Lo que hace, hermanos, es tener, ¿verdad?, paciencia y observar para detectar que la debilidad. Entonces esconderse, ocultarse, ¿verdad? Detrás del pecado, detrás de la mentira y accionar. Te hace una guerra cuando no lo esperabas y como no lo imaginabas. Tanta astucia tiene el enemigo, ¿verdad?, que hace que el hombre se incline más fácilmente su corazón al mal, seduciéndolo, engañándolo, atrayéndolo. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que descubrir al enemigo. La Biblia en Juan dice, ¿verdad?, que la luz prevalece sobre las tinieblas y las tinieblas tienen que huir. La Biblia dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. El por qué pierde el pueblo de Dios las batallas, porque a veces en lugar de acercarse a la presencia de Dios nos ocultamos cuando le fallamos, cuando erramos, cuando pecamos. Pero Dios no quiere que el ejército actúe así. El ejército, hermano, que es herido en batalla tiene que ir y ser ministrado ¿en qué? En sanidad y liberación. Dios nos ha dado todas las herramientas para que la iglesia se convierta en un hospital que sane a sus soldados heridos, no que los deseche. Amén. Dios quiere restaurar la vida del que ha caído en pecado, pero el que ha caído en pecado no tiene que ocultarse, abandonar la iglesia, irse por otro lado. Él tiene que buscar la luz, porque ahí será sanado. ¿Están aquí? Por eso el día de hoy vamos a hablar de códigos de guerra. ¿De qué vamos a hablar hoy? Excelente. Entonces vamos a ver tres cosas, tres códigos que quiero, hermanos, que tengan en su mente. Y es que son estos. Vamos al Salmo 27:11. Salmo 27:11, ahí tenemos en la... Oh, eso, gracias, ahí está. Entonces, ahora sí, dice: Señor, enséñame tu camino. Necesitamos pelear con la dirección de Dios. Necesitamos pelear con los principios de Dios, porque Dios no va a respaldar a un ejército que acciona mal, por más cristiano que sea. Dios es más leal a su palabra que a nada, ¿verdad? Por eso dice el Salmo 127: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Sí, entonces Dios va a accionar en todo en base a sus principios. Si el pueblo de Dios va a pelear la batalla, entonces tiene que pelear en la verdad. No puede pelear en la mentira, porque entonces pierde el respaldo de Dios. ¿Están aquí? Amén. Entonces, por eso, hermanos, guíame, Señor, enséñame, Señor, cómo va a ser esto, cómo voy a actuar. Porque, hermanos, los principios de Dios a todos nos sacan de pronto de onda. Dice: pero ¿cómo puedo hacer esto, Señor? Cuando, ejemplo más popular en medio de estas circunstancias, Dios dice: perdona. Porque ¿cómo es necesario el perdón? 70 veces 7, ¿no?
Entonces Dios dice, perdona. No, Señor, ¿cómo me pides que haga yo esto? Esa, si quieres la victoria, haz lo que Dios te dice. Hello. No. Entonces ahí está la estrategia de Dios. No es como el mundo, ¿verdad? No es en esa forma, de ese estilo. ¿No? Dios trabaja distinto, Él sabe lo que hace. Entonces, hermanos, estos principios son los que vamos a aprender. Un principio, un código de guerra es una clave o principio, ¿me ayuda? Con el que guiarse en medio de la guerra. Muchos dicen en el amor y en la guerra, alguien te sabe. En el amor y la guerra todo se vale. No, en la guerra espiritual no todo se vale. En la guerra espiritual, si usted va al campo de guerra, usted tiene que ir con los principios bien puestos. Si usted quiere prosperidad, usted quiere sanidad, usted quiere liberación, usted quiere la bendición, entonces usted tiene que ir a la guerra con sus principios bien puestos. Yo quiero que Dios me bendiga, entonces voy a ser honesto, voy a ser íntegro en mis finanzas. ¿No? ¿Sí? Si no queremos tener bajas en el ejército y queremos que el ejército vaya ganando el botín y vaya ganando la recompensa y vaya teniendo la bendición y el favor de Dios, pues requiere de hacer lo más apegado a los códigos de guerra. Entonces, los códigos de guerra son necesarios para poder salir victoriosos sin tener bajas y ni tener el desgaste mayor. ¿No sería maravilloso eso? Que rápido, en 2x3 las cosas sucedieran. Entonces, hermano, vamos a ver. Primer código, honor. Todos digan más fuerte, como si fueran realmente los soldados de Jesucristo. Eso es, porque si no, ¿dónde estamos? Ok, hay que tener honor, hay que proceder con honor. Honor es dignidad, hermanos, ¿sí? Entonces, lo que todo cristiano debe de guardar en medio de las tentaciones, en medio de las pruebas, en medio de las luchas, no es, ¿verdad? Pues ahora sí yo me voy a vengar, ¿verdad? Este me hizo una, yo le voy a hacer dos. ¿No? Nos sucede la carne, funciona así. Pero hermanos, si nosotros vamos a ir tomados de la mano del Señor y vamos a estar allí y Él va a ir al frente, no se va a despegar si usted, hermano, siempre camina en la honra. Honor es dignidad, honor es honra, ¿ok? Honor es respeto, honor es actuar de esa forma. Vamos a Deuteronomio 20, 10. Deuteronomio 20, ese no es. Deuteronomio 20, 10, 11 y 12. Denle tantito tiempo porque la computadora tarda tantito. Pero si tiene usted su Biblia, gracias, muy bien. Dice, cuando dice, y será principios de guerra. En la Torá, en la Biblia, Dios estableció, aún para el ejército terrenal, estos principios. Y lo primero, porque Dios ama la paz, lo primero que Dios quiere es que se haga paz. Y que el pueblo al que ellos van a conquistar, porque la tierra que está ahí en el Medio Oriente, en la media luna fértil, históricamente hablando, es la tierra de Dios. Y es la tierra que Dios le prometió a Abraham y le entregó a toda su descendencia. Entonces, si aquel pueblo dice paz, está bien, nos volvemos tributarios, no esclavos, tributarios y pagamos impuestos. Entonces hagan la paz. Si el pueblo al que van a pelear no quiere la paz, entonces sítienla y hagan la guerra. Amén, hermanos. Eso es un principio. Entonces, con este versículo yo realmente quiero, hermanos, mencionar que nosotros también debemos de proceder conservando la dignidad. Dice aquí la Escritura, ¿verdad? En el tiempo de guerra hay que ir a la guerra. En el tiempo de guerra hay que ir a la guerra. Ir a la guerra, hermanos, si Dios te llama, debe ser una cuestión de que tú estás obedeciendo al Señor. Debe de ser una cuestión de honra para Dios, de honor para Dios, de decir gracias, Señor, porque me escogiste y me llamas para pelear una batalla en la que yo sé que voy a salir victorioso.
¿Quieren venir a segunda de Samuel? Por favor, ¿cómo dice? Qué maravilloso versículo, y la historia es impresionante. Lo que sucede después de esto es lo que más llama la atención. Porque, hermano, cuando era el tiempo de salir a la guerra, el pueblo y los varones se iban. Había una temporada una vez al año en los que los hombres de la nación todos iban a la guerra y las mujeres se quedaban en las ciudades. Entonces el rey David en esta ocasión única dijo: no voy a la guerra. Lo aconsejaron y le dijeron: ¿para qué vas tú si tienes a tanta gente valiente? Pero hermanos, usted sabe que por no ir a la guerra, ¿cuántos problemas tuvo David? ¿Verdad? Muchísimos problemas, porque eso, el ocio, yo creo que el ocio es la madre de todas, de los pecados, ¿no? El ocio es la madre, ¿verdad? Entonces, ¿qué le sucedió a David estando en la torre? No tenía nada que hacer, andaba chismoseando, viendo a ver qué. Y entonces, ¿verdad? Se deslumbró cuando vio la belleza de Betsabé, ¿verdad? No, esta Betsabé, esta es mi Betsabé y la vi yo primero. No, él vio la otra Betsabé y todo lo que pasó, ¿verdad? Tomóla, codicióla y preñóla. Todo pasó, hermano. Lo que menos David se imaginaba al quedarse en su palacio. ¿Qué problema? Cuando debió de ir a la guerra. ¿No cree que, hermanos, si Dios de pronto dice: hija, hijo, métete a la guerra, vente, vamos a la guerra? Y usted dice: ay, no tengo mucha flojera, son las 2 de la mañana, son las 5 de la mañana, ¿cómo me voy a parar a orar ahorita, Señor? Y luego el día es un caos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Están aquí? Perfecto. Entonces, estar bien armado con autoridad, poder y dominio, y no puedes mantenerte neutral. Vamos a ver 2 de Crónicas 20:15. Gracias. ¿Cómo dice? Hermanos, cuando el Señor nos llame a la guerra, a la lucha, a la batalla espiritual, vamos a entrar. Es un honor pertenecer al ejército de Dios. Y debemos de mantenernos así, con este sentimiento en nuestro corazón de que cada uno de los que hemos sido lavados y comprados con la sangre del Cordero, hermano, tenemos el privilegio de ser sus hijos, su pueblo, su casa, su iglesia. Y Él, hermano, nos ha escogido y Él nos ha preparado y Él va con nosotros. Y aquí hay una gran verdad encerrada en ese versículo. La guerra es de Dios, no es nuestra. La realidad hoy con Israel está demostrado. Hermano, Israel no tiene que confiar en tener la mejor policía del mundo. No tiene que confiar en la cúpula de hierro, su sistema antimisiles. No tiene que confiar, hermano, en que tiene una tecnología avanzadísima. Israel tiene que confiar que tiene al Dios Todopoderoso de su lado. Esa es su confianza, no es la carne, es la fe en el Señor, porque dice Hebreos 11, por la fe conquistaron reinos, tomaron ciudades, cerraron bocas de leones, por la fe. Y si usted, hermano, es un soldado de Dios, usted va a ir a la guerra del lado de Dios por la fe, porque Dios va con usted. Y la guerra es de Él, no es tu capacidad, no es tu habilidad, no es cuán fuerte, cuán resistente, cuán grande eres tú, cuán astuto, inteligente eres. Hermano, la guerra es de Dios. Usted y yo solo de pronto simulamos como que estamos en la... Pero realmente, hermano, es Dios el que da la instrucción a los ejércitos celestiales para que se mueven y peleen por nosotros. Milchamá. ¿Qué pasó? A ver, Judá. Oh, bueno, vamos a cambiar los papeles. Hermanas, Milchamá son más guerreras que los guerreros. A ver, hermanos, Judá. Aleluya. Bueno, entonces ya vimos ese pasaje. Punto número 2. Vamos pronto, vamos a concluir este mensaje. Otro principio, hermano, en medio de la guerra es la supervivencia.
Digan todos. El guerrero en medio de la batalla, una de las cosas que más tiene que cuidar es sobrevivir. No se muera, por favor. Por favor. Por favor, por favor. No se mueva, no se muera en medio de la batalla, ¿verdad? Sería lo más duro, sería lo más triste. Que usted empieza, no, con mucho ánimo, yo en el Señor y voy a orar, ya, sí, voy a hacer lo que el Señor me pida. Y enfrenta la batalla y a mitad se muere. Entonces se acabó. ¿Qué significa que se muere a la mitad de la batalla? Que usted empieza con mucho ánimo y a la mitad de la carrera dice, no, yo creo que Dios ya no me va a ayudar, no, yo creo que Dios se olvidó de mí, no, mejor ya no voy a orar. Eso es lo que representa, hermanos, ¿sí? Que apostatemos, que desertemos, que salgamos huyendo, que nos quedemos a la mitad. La guerra se tiene que pelear hasta el fin, pero tienes que cuidar de sobrevivir. ¿Cuánto ejército de Dios, del pueblo de Dios, de la iglesia, cuando enfrenta luchas, se aparta del Señor, ¿no es cierto? Se va, se aleja, se descarría, ya no busca de Dios porque dice, eso es tan difícil, hay que luchar tanto. ¿Y cuántas personas, hermanos, de nuestro ejército ya está fuera? ¿Verdad? Y eso es lo que digo yo, hay que sobrevivir, permanecer dentro. No se trata, hermanos, de que usted pelee y termine acabado. No, tiene que cuidar, sobrevivir. Esta es la tarea de todo soldado que se va a cualquier guerra. Pelea, conquista, pero tiene que sobrevivir. No se trata de que lo maten y ya. ¿Están aquí? Efesios 6:13. Ya el apóstol Pablo lo dijo de esta manera. Exacto, hermano, no se dé por vencido. O sea, siga la batalla, pero cuide, ¿verdad? Cuide que de pronto, si está muy dura la cuestión, ya sabe usted, está conectado con el Señor. No esté solo, comparta su lucha con alguien más, con otro hermano en Cristo. Mira, hermano, estoy pasando por esto, bien difícil. Por favor, oren por mí. Venga a la congregación, o sea, no se desconecte, porque si no, si va solo en la pelea, ¿quién sabe qué puede suceder? Y la Biblia dice, hermanos, habiéndolo acabado todo, están firmes, dice el verso 13, por tanto, ¿verdad? Para que podáis resistir el llamado y habiendo acabado todo, está. O sea, no quiere que quedemos ahí tirados muertos, quiere que estemos ¿cómo? De seguir adelante, ¿ok? Supervivencia. Entonces hay dos cosas. Las mejores guerras son cortas, rápidas, intensas y estratégicas. Las mejores guerras. Ya mencionamos que no solo hablamos de una batalla espiritual, de una opresión o una liberación demoníaca. Eso ya lo hemos visto tanto. Y eso, hermanos, solo es una cuestión de autoridad en el nombre de Yeshua. ¿Ok? Pero esto es lo pesado, esto es lo difícil, esto es lo que requiere entrenamiento, esto es lo que requiere forjar carácter de guerrero, mentalidad de gente, ¿verdad? No fracasada, gente que sabe esforzarse, pelear y luchar y salir victoriosa, no se da por vencido. ¿Están aquí? ¿Cuántos guerreros hay aquí? Ahora sí todos digan mi jamás. Muy bien, ok. Entonces lo que se conquista en guerra se mantiene en guerra. O si usted obtuvo algo de Dios, una bendición, una respuesta a la oración, algo que le pidió y el Señor se lo dio, no cree que va a quedar ahí solito. El enemigo va a querer volver a quitárselo, ¿ok? Si usted conquistó finanzas, siga, ¿verdad? Orando al Señor, siga haciendo lo que tiene que hacer para que siga adelante en finanzas. Si usted alcanzó su familia, alguien más para Cristo, pero hay que seguir orando, hay que seguir conectando. No es nada más que ya lo tengo aquí y ahí se queda, no. El enemigo va a volver a querer quitarnos, ¿ok? ¿Cómo dice el versículo, por favor? Que para que el pueblo de Israel tomara la tierra prometida tuvo que pelear. Dios estuvo con ellos, Dios les dio las victorias. No fueron ellos, fue Dios. Pero una vez que ellos conquistaron y repartieron, sus vecinos volvieron, eso es lo que dice el libro de Jueces, volvieron otra vez a hacerles la guerra
Y entonces empezaron las batallas de los libros de los jueces. ¿Siguen aquí? Ok, entonces hermano, algo que decir. Tenemos que sobrevivir en los tiempos que vivimos. Son tiempos peligrosos, son tiempos proféticos. Ustedes ya saben lo que está circulando hoy en el Face y cosas que realmente son inventadas, cosas a las que no hay que darles tanta credibilidad, porque no debe permitir el pueblo de Dios. El mundo sí, la gente de la ciudad que tema porque qué protección y qué cobertura, pero la iglesia, usted no tiene que tener temor de nadie que quiera venir con cualquier nombre a amedrentar a la ciudad, ¿ok? Porque nosotros tenemos a Todopoderoso. A veces, hermano, no hay que prestar tanta atención y hay que atemorizarse por lo que hagan, porque ni yo les voy a dar publicidad, porque lo único que quieren es hacerse publicidad. Grupitos o grupotes, lo que sea, quiere darse publicidad de hacer cosas en este país. Este país le pertenece a Jesucristo. Amén. Y si el ejército de Dios se levanta, el ejército de la tierra se sienta. Cuando la iglesia empieza a interceder, a clamar y a orar, si usted y yo estamos orando por esta ciudad, nadie va a entrar, porque Dios ha puesto a la iglesia a cuidar las puertas de la ciudad. Amén. Y entonces todo se le va a cerrar, hermano. Orizaba va a ser la ciudad más pacífica, la ciudad más segura, no por lo que diga el político, por lo que la iglesia determina, decreta y establece sobre este lugar, hermano, porque hay poder en el nombre de Yeshua. Hay poder en su nombre, hermano. Hay poder en el nombre de Jesús. ¿Ok? Entonces, Él va a venir a poner fin a todas las guerras. Al final de los tiempos, el Mesías, hermano, hará que las armas de guerra se conviertan en armas de trabajo del campo. Vamos a ver Isaías, con eso terminamos ya. ¿Qué dice? Adelante, siguiente verso. Vendrá su siguiente juzgará y volverán sus lanzas, no alzarán. Aleluya, gloria a Dios. Ni se entrenarán más para la guerra, porque el Señor pondrá fin. Diga conmigo, ven Señor pronto. La iglesia y el Espíritu dicen, ven, porque si Él viene, hermano, Él va a establecer la paz, la eterna justicia, hermanos. Esperamos su venida pronto. Bueno, finalmente, hermanos, con eso, no cometer crímenes de guerra. Otro de los códigos que me pareció muy interesante reflexionar es que, hermanos, la iglesia al conducirse en la batalla, en medio de la lucha, debe primero andar o caminar con dignidad. Segundo, debe de sobrevivir. Y tercero, no debe de cometer el crimen de guerra. ¿Y cuál es el crimen de guerra? Deje que la Biblia lo responda en Santiago 5, 19 y 20. Por favor, espere un momento. Ahora sí. Cuando la iglesia vive divisiones, disensiones, cuando alguien comete un pecado, un error, el ejército de Dios, dicen muchos, y vamos a cancelarlo, que es el único ejército que mata a sus soldados heridos. No hay otro ejército en el mundo que al ver a un soldado herido lo elimine y lo deseche, sino todos lo tratan de rescatarlo y de salvarlo. Y si él peleó en la batalla, aún lo premian, ¿verdad? Como un héroe de guerra.
Pero en la iglesia, hermanos, hay un problema del que nosotros debemos de estar muy atentos y que se llama chisme. ¿Cómo se llama? Exactamente. Y el chisme, hermano, es una verdad a medias, o es una crítica, es una murmuración. Y generalmente, hermano, son cosas que no atañen a los de afuera, sino de pronto son cosas que nos atañen a nosotros. Por eso es tan importante que la iglesia cambie su mentalidad y deje de pensar que su hermano que está junto es su rival, su adversario, su enemigo. No, hermanos. Al contrario, la palabra de Dios, como dice Santiago, y cubrirá multitud de pecados. Y dice Proverbios, el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces, cubrir, hermano, nos está hablando de cuidarnos los unos a los otros las espaldas. ¿De acuerdo? Cuando tú vas a la guerra, estás mirando en una dirección, pero no sabes lo que hay detrás de ti. Cubrirte la espalda significa que el que está mirando en otra dirección hacia ti, sabe a lo que tú te expones. O sea, se puede dar cuenta de algo que tú no ves. Y lo más lógico es que cuando la iglesia lleva tiempo conviviendo, comience a ver los errores que no se pueden esconder de otro, ¿verdad? No se puede esconder los errores que todos cometemos. ¿Por qué? Porque todos cometemos errores, pero si, hermanos, como ejército de Dios, nosotros no hacemos lo propio en cubrir, sino al contrario, murmuramos o encubrimos. Encubrir es complicidad. Dios no quiere que encubramos, Dios quiere que cubramos, ¿verdad? Y que cubramos con amor. No que encubramos y alguien está mal, yo no digo nada porque qué van a pensar, ¿verdad? Yo no lo voy a encubrir o no me voy a hacer cómplice de lo que haga, sino yo lo voy a cubrir porque voy a ir personalmente y le voy a decir en el amor de Cristo, hermano, esto pasa. No voy a cometer el crimen de guerra de criticarlo porque no lo estoy haciendo frente a él y que yo hable, ¿verdad?, mal de esa persona. ¿Están aquí? Pero esto en esta iglesia no pasa, ¿verdad que no? Esa es en la iglesia que está aquí o la de la vuelta por ahí. Pero eso no sucede, no debe suceder en esta iglesia, ¿de acuerdo? Entonces vamos a poner algunas pautas, hermano. No chismear de tu propio campamento. Contrario, cada uno de ustedes y yo mismo tenemos que hablar lo mejor posible de este campamento. Y no permitir, ¿verdad?, que alguien afuera hable mal de nuestro campamento. Porque los que hablen afuera no van a hablar mal de uno, van a hablar mal de todos. ¿Ok? Entonces eso es un grave problema y es una forma en que el enemigo también hace la guerra a la iglesia. No hablar mal de tu propio campamento y no juzgar mal. Ahora vamos a ver y vamos a entender, hermanos, este asunto, que es un asunto delicado, pero que el mismo Señor Jesús lo resuelve. La Biblia está resuelta y está claro. Cuando Él dijo, cuando veas la paja del ojo de tu hermano, mira la viga de tu propio ojo. Y la reflexión no termina ahí, sino Él dice, cuando tú hayas retirado la viga de tu ojo, entonces ven con tu hermano y quítale la paja de su ojo. Hermanos, el Señor no está diciendo que nosotros no juzguemos. El Señor no está diciendo que nosotros no expresemos una crítica constructiva. De todos modos, para mucha gente la crítica es crítica. Pero lo que la gente que es criticada debe hacer es amar la crítica y no darse por vencido de la crítica. Siempre vas a ser criticado, todos vamos a ser criticados, todos. No nos vamos a exceptuar. Si al Señor le dijeron se junta con comelones y bebedores, con publicanos y paganos anda, no, o no le dijeron, si al Señor lo dijeron, ¿qué va a ser de uno, no? ¿Qué va a pasar? Lo duro y lo difícil es que dentro del propio campamento sucedan esas cosas. Dejen que el mundo diga lo que diga, pero aquí en el campamento usted y yo, hermano, tenemos que entender ese principio. Que hay que examinarnos constantemente nosotros mismos y que si vamos a juzgar, dijo el Señor Jesucristo, juzgad con justo juicio. Cuando la gente dice no juzgues, cuando la gente dice no critiques, bueno, solo hay que agregar esto: no juzgues mintiendo o no critiques mintiendo.
Jesús dijo en Mateo capítulo 5, ¿verdad? Que os echarían fuera de las sinagogas y hablarían mal de vosotros mintiendo. Ese es el asunto, que dijo mintiendo. No solo dijo que hablen mal, sino cuando diga mentiras. Lo difícil es cuando hablan la verdad. Lo duro es cuando se dice la verdad de alguien que está haciendo mal. Por eso no quiere ser juzgado, no quiere ser criticado. Pero hermanos, ¿cómo va a ser con justo juicio? O sea, si usted o yo emito una crítica, tengo que estar seguro que lo que estoy diciendo es verdad y que se lo estoy diciendo a la persona indicada, y que si lo digo es porque quiero restaurarlo, no quiero condenarlo. Y eso no debe de pasar en la iglesia. ¿Están aquí? ¿Se sienten incómodos por esto? No, ¿verdad? Claro que no. Entonces, hermanos amados, ¿cómo vamos a proceder si la Biblia dice que el espiritual no es juzgado de nadie, pero el espiritual juzga a todos? ¿Qué es lo que vamos a hacer, hermanos? No vamos a cometer el crimen, sino vamos a crecer y vamos a hacer una iglesia espiritual que tenga la capacidad y la autoridad de juzgar, pero va a juzgar con justo juicio. No va a chismear, no va a murmurar, va a hablar la verdad y la va a decir a quien la tiene que decir, porque la Torah dice que cuando alguien fuese hallado en una equivocación, en un error, tú ve y háblale y hazle entender su error. Si tú vas con él y no te hace caso, entonces vayan dos, porque delante de 2 o 3 testigos, ¿no es cierto? Entonces, ¿sabes que ya venimos y mira, vemos este problema? Queremos ayudarte, queremos restaurarte. No quiere hacer caso, pues el apóstol Pablo dijo que al final ténganlo por publicano y gentil, ¿verdad? O sea, pero hay un procedimiento bíblico. ¿Para qué? Para no cometer un crimen y lastimar a una persona o equivocadamente dañar su reputación. La reputación es muy importante. Yo considero, hermanos, para ustedes lo debe ser. Jóvenes y señoritas que están aquí, su reputación es lo más valioso que tienen, es lo más sagrado que tienen. No es el dinero, no son las posesiones. La Biblia dice más valiosa que el oro, de lo que se dice de nuestras personas. ¿Ok? Entonces, como iglesia no vamos a criticarnos, no vamos a tirarnos, no vamos a dañarnos. Al contrario, vamos a cubrirnos. Y si tenemos algo que hablar, vamos a hablarlo, porque nadie tiene que estar cerrado, ¿de acuerdo? Porque no se trata de juzgar a alguien. Si usted no quiere ser juzgado, no juzgue. De todas maneras, la gente o alguien va a juzgar. Tenemos que hacerle siempre frente a estas situaciones. ¿Están aquí? Restauremos la solución para, hermanos, evitar que uno de nuestros soldados se aparte del Señor. No es juzgarlo, desecharlo, es restaurarlo. Las iglesias crecen, les pongan atención, las iglesias crecen cuando en el interior de la iglesia las personas que llegan encuentran a alguien con quien tengan afinidad. Y mucha gente se queda en una congregación porque encuentra a alguien con quien tiene afinidad. Pero mucha gente se va de la iglesia, no porque el predicador sea un mal predicador, no porque la alabanza sea una mala alabanza, no porque allí no ora, no ayuna. La gente se va porque dentro de la iglesia encuentra a alguien con quien está chocando, con quien está discutiendo, con quien no se siente cómodo, y por esa razón, no por dirección de Dios, no por el mensaje, no por otra cosa, mejor se retira. Y entonces, hermanos, nosotros estamos equivocados, estamos fallando. Nosotros queremos ser una iglesia que atraiga, queremos ser una iglesia que sume. Los soldados que están aquí tienen que desarrollar esa capacidad de tener empatía o simpatía con otras personas.
no de desecharlas, no de sacarlas. Hay gente que quiere venir a la iglesia, hay gente que está buscando una iglesia, y ahora sí digo, no la iglesia perfecta, sino solamente una iglesia donde se pueda sentir acogido, amado y bien recibido. Pero no quieren correr más el riesgo de volver a ser lastimados porque alguien los lastimó, fuese el pastor, fuese un anciano, un líder de alabanza o fuera un hermano. ¿Sí? Mucho crimen de guerra. Por eso hoy la estadística dice: mitad de la iglesia está en el templo, mitad de la iglesia está fuera del templo. Hermanos, algo tiene que cambiar, ¿sí? Para que la mitad de nuestros hermanos en Cristo que una vez alabaron al Señor, están allá afuera, vengan a este lugar y ellos digan: en este lugar yo me siento bien, en este lugar creo que voy a crecer, en este lugar creo que voy a estar a gusto y no voy a tener que volver a sufrir lo que en el pasado sufrí. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, hermano, denle un aplauso fuerte al Señor. Gracias, Señor. Póngase de pie, ponnos la última presentación, por favor, córtanos la grabación. Puestos de pie. Avanza un momento más, nos vamos, terminamos ya. Diga conmigo: la iglesia es